Buenas tardes, la Feria Ricardo Palma les invita a conectarse con la tradición a través de su programa cultural y las más de 100 tiendas disponibles. Visita nuestra plataforma en www.feriaricardopalma.com.pe. A continuación, los invitamos a la presentación del libro Fratelli Tutti del Papa Francisco. En mesa nos acompaña el padre David Pacheco Neira y la hermana Marta Lucía Patiño. Esta actividad está organizada por la Asociación Hijas de San Pablo. La Cámara Peruana del Libro y el Ministerio de Cultura los invita a disfrutar de esta presentación. Muchas gracias, Rosana. De parte de Paulinas Editorial, es un motivo de mucha alegría estar esta tarde con el padre David Pacheco, dado que el padre David Pacheco es un escritor innato, es una persona que se inspira, es limeño. El padre David Pacheco nació en Lima el 13 de diciembre, dentro de poco es su cumpleaños, ¿no? El 13 de diciembre de 1972, por favor van alistando los regalos, y luego de culminar sus estudios de administración de empresas, sintió el llamado para administrar de parte de Dios uno de los bienes mayores. Es por eso que ingresa a la Orden de Frailes Menores Capuchinos, donde culmina sus estudios de teología y recibe el ministerio sacerdotal en el año 2014. El padre David es licenciado en teología dogmática, ha hecho un diplomado en los evangelios, actualmente se encuentra en Trujillo, es el párroco del Santuario del Señor de Huamán. Con el padre David Pacheco, la editorial Paulina tiene vínculos muy estrechos, porque podríamos decir que anualmente el padre David ha publicado un libro con la editorial. Vamos a refrescar un poco nuestra memoria. Con el padre David tenemos Reflexiones para el Camino, está entre sus libros. El primer libro, que es un libro pequeñito, un bolsilibro, Reflexiones al Viento, estoy segura que varias personas lo recuerdan. Después está Camino a la Misericordia del Padre, que nació en el año que como iglesia dedicó el Papa Francisco a la misericordia. Luego tenemos en el año 2017 Reflexiones para el Camino y tenemos un libro que está en íntima comunión con con la última encíclica de Papa Francisco. Este libro se llama En Camino con el Samaritano. Acá ustedes pueden observarlo. En Camino con el Samaritano se adentra en la parábola del sembrador, que es una de las parábolas donde el Papa Francisco encuentra luz para iluminar este tiempo que estamos viviendo y para invitarnos a profundizar y a vivirla durante este tiempo a raíz de Fratelli Tutti. En este momento le doy la palabra al padre David Pacheco para que empiece su ponencia. Gracias, padre David, por acompañarnos. Bien, paz y bien, hermanos, con todos los que están presentes, hermanos y hermanas. De todo agradecer esta oportunidad para poder presentar en esta ocasión la carta encíclica Última Fratelli Tutti del Papa Francisco. Agradecer a las hermanas las Paulinas, darme esta oportunidad y a todos ustedes presentes. Y bien, quiero comenzar como buen franciscano a hablar un poquito del Papa Francisco y también su identificación con la espiritualidad franciscana, sobre todo con San Francisco de Asís, ¿no? Bueno, como bien su nombre lo dice, Francisco, dice que el nombre siempre nos lleva a la misión, nos identifica con la misión. Y pues hay muchas cosas que el Papa Francisco ha contemplado y ha tomado de San Francisco de Asís. Y esto lo vemos en su pontificado, cómo lo está dirigiendo. Desde ya vemos algunos ejes en su pontificado, como es el compromiso con los pobres,
la fraternidad universal, el amor a la creación, y esto lo ha ido plasmando en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la encíclica Laudato Si, y ahora último Fratelli Tutti. Por lo tanto, este libro también el Papa ha querido presentarlo en vísperas de la fiesta de San Francisco, el 3 de octubre de este año, escrito a dos tiempos, antes de la pandemia y después de la pandemia. Fratelli Tutti, hermanos todos, solía usar esta frase de San Francisco de Asís, de la admonición 6, que bien lo dice en la primera parte, pero que al final, pues, es San Francisco de Asís, sabemos bien nosotros, que ha tomado todo del Evangelio, ¿no? Por lo tanto, es una frase evangélica. Lo podemos ver en Mateo 23, 8. Los 4 primeros puntos de esta encíclica va a hacer mención a San Francisco de Asís. Viendo su inspiración entonces del Papa Francisco en San Francisco de Asís. Vemos que uno de ellos va a narrar cómo San Francisco de Asís viaja a visitar al sultán Malik el-Kamil en Egipto, ¿no? En ese contexto de guerra, el Papa Francisco va con ese deseo de llevar la buena noticia, pero de una forma diferente, ¿no? En ese contexto donde había de guerra, existían las cruzadas, y San Francisco de Asís le muestra esta buena noticia, y de tal manera que, dicen los biógrafos, que casi convence al sultán para ser cristiano, pero decía que no le convenía optar por otra religión. Pero bueno, 800 años después, el Papa Francisco, esto ocurrió en 1219, 800 años después, de 2019, el Papa Francisco va a tomar prácticamente este ejemplo y ponerlo en práctica. Va a bajar él también a Abu Dhabi, a entrevistarse con el gran imán Ahmad al-Tayeb, y que hizo un encuentro de diálogo y de paz. Vemos entonces que esta encíclica, también ya viendo su contenido, tiene 287 numerales, consta de 8 capítulos, termina con 2 oraciones, una a la creación y otra, una oración ecuménica, ¿no? Está dirigido a todos los hombres de buena voluntad. La tercera encíclica, se podría decir que es una encíclica social, pero también se podría decir que es una encíclica eclesiológica, porque va en sintonía con la visión eclesiástica que tiene Francisco, es decir, una iglesia en salida. Esto ya lo habíamos visto en Evangelii Gaudium, ¿no? Una iglesia abierta, una iglesia que abra los brazos, una iglesia que tiene que salir. Y bueno, en esta línea también va esta encíclica, ¿no? Un mundo abierto, un mundo cerrado a un mundo abierto, una fraternidad universal, el sueño de San Francisco de Asís, ¿no? Que esto también lo va a complementar con la encíclica anterior de Laudato Si, la fraternidad universal. Bueno, por lo tanto, podemos ver que ha escrito esta encíclica de una manera pedagógica también. Es decir, podemos dividirlo en el ver, el juzgar y el actuar. El ver, vamos a ver en el capítulo 1, nos va a mostrar cómo estamos. El juzgar es para cuestionarnos, confrontarnos, capítulo 2 y 3, y el actuar, concretizar, aterrizar, qué tenemos que hacer, en capítulo del 4 al 8. Bien, veamos un poquito entonces el primer capítulo. Primero vamos a hacer un resumen así rápido, porque de verdad que tenía que tomar mucho tiempo para verdad. ¿no? Y bien, algunos puntitos en el primer capítulo. Capítulo 1, sombras de un mundo cerrado. El ver, ¿cómo estamos? Reconocer nuestra realidad.
esto también lo hace en el otro encíclica Laudato Si, ver cómo estamos, tomar conciencia de que cómo está el hombre ahora, ¿no? Se presenta, el Papa presenta un hombre individualista, pisoteado en su dignidad humana. Lo opuesto a la fraternidad universal. Entonces aquí podemos ver pues, el dominio de la muerte, pérdida de historias, guerras disfrazadas, diferentes formas de individualismo, una cultura de muerte que va a traer descartados. Ante esta situación se presenta esta pandemia, que es como una cortina que se abre, dice, ¿no? Y en la cual nos muestra nuestra realidad. Pensábamos que estábamos bien, pensábamos que nos íbamos a apoyar en situaciones difíciles y vemos que no es así, que tenemos una incapacidad de trabajar juntos, de reconocer al otro. Bueno, si en algo ha servido la pandemia, pues es esto, abrirnos los ojos a muchas realidades que nosotros ignoramos o no queríamos ver, mejor dicho. Pero ahí está, ante este mundo antifraterno, el hombre ha querido escoger caminos, pero caminos que no son los más certeros, ¿no? O caminos que no nos van a llevar a la solución de un mundo fraterno que se desea. Es decir, por ejemplo, optar por un mundo cerrado, un mundo en el cual no es inclusivo, un mundo en el cual solo velo por mi seguridad y no lo demás. Y este no es el camino. O creer que la comunicación digital es también una salida a crear fraternidad, y esto tampoco no es verdad. Va a decir que esta ilusión de la comunicación digital, pues en el fondo no hay nada de fraternidad porque hay mucha manipulación, dependencia, agresividad, ofensa y tantas cosas más que no crea un ambiente fraterno. Pero termina este primer capítulo con palabras de esperanza. Una esperanza, hay una luz que se ve. Y esto es lo que estamos llamados a vivir en la esperanza porque Dios no nos ha abandonado. Por lo tanto, para salir del hoyo, para salir de esta situación, tenemos que tener un modelo, una imagen, tenemos que tener una referencia. Y en el capítulo 2 va a presentar un extraño en el camino, es la clave evangélica y teológica. Presenta concretamente la parábola del buen samaritano, que de hecho muchos lo conocemos, pero quizás muchos lo hemos leído superficialmente y no lo hemos profundizado, ¿no? El Papa Francisco hace una interpretación en la cual nos invita a identificarnos este personaje que les hago recordar, en la cual un hombre es asaltado, herido, pues un judío, y ahí queda en medio del camino, medio muerto. Pasa un levita, pasa un sacerdote, lo miran y siguen de largo. Esta pregunta que lo va a hacer también otro personaje que sabe mucho, un maestro de la ley, ¿no? Que sabe en teoría lo que es la caridad, pero Jesús le enseña qué es lo que realmente en práctica es la caridad, ¿no? Y termina diciendo, anda, ve y haz tú lo mismo. Es una palabra maravillosa. Ya decía la amita Marta, había escrito un libro sobre esto porque es tan profundo, podemos escribir mucho. Pero el Papa Francisco nos hace ver y nos invita a identificarnos quiénes somos nosotros. Y nos presenta muchas veces que la sociedad está enferma porque no sabe reconocer al prójimo, al hombre caído. Va a decir una sociedad que quiere construirse a espaldas del dolor. Una sociedad enferma. Y esto no lo he dicho esta vez, sino también lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Y pues nos indignamos ante tanto sufrimiento, a veces no. En lo último hay la indiferencia, ¿no? Ante las injusticias, ante los descartados. Por lo tanto,
nos invita esta parábola a amar, a acercarnos. Una manera de amar es concretamente acercarse, perder tu tiempo, no entre comillas, y ir por este hombre que ha sido golpeado. Los salteadores también va a decir que nosotros conocemos, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántas solo personas, instituciones golpean a la humanidad? Y sobre todo, lo que más duele es la indiferencia, ya decía Martin Luther King, la indiferencia de los buenos, ¿no? Bueno, sobre todo este hombre caído son aquellos que están en la periferia, aquellos pobres, aquellos marginados, aquellos también inmigrantes, aquellos que los hemos excluido. Y muchas veces no nos acercamos por nuestros prejuicios. Ante ello, pues nos invita a acompañar, el arte de acompañar. Es algo que debemos aprender, que quizás no hemos aprendido, saber acompañar. Y no solo eso, sino también enseñar. La última parte nos dice pues, que tenemos que tener una catequesis y las predicaciones tienen que ser dirigidas a incluir este sentido social de la existencia de dimensión fraterna, ¿no? Que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Bueno, seguimos confrontándonos en el capítulo 3, nos va a decir pensar y gestar un mundo abierto, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa? Pues la alternativa ya nos lo dio Jesucristo, es la caridad, el amor. El amor es el camino, ¿no? San Agustín, el amor es el camino y es el fin. Bien, solo la caridad fraterna va a sacarnos de esta situación. Ya nos muestra cómo este buen samaritano, ¿no? Es aquel que a través de la caridad va a ayudar a este hombre. Y también nosotros, concretamente, nos va a decir que este amor nos tiene que aperturar. Una de las características de la caridad es que incluye y que integra. Un amor que nos lleva a comunicarnos. Comunicar es amar. Pero sobre todo, aterrizar concretamente. Esto es, el amor entonces tiene que ser inclusivo. Incluir y sobre todo a los más pobres, a los más débiles. Llegar a la periferia. Él va a decir una frase, los exiliados ocultos. Un amor que va más allá de acciones benéficas, ¿no? Sino que va al fondo, valorar al ser humano. Y esto de valorar al ser humano, la dignidad humana, va a estar presente en toda la encíclica. Porque esto hace la diferencia. O sea, yo no amo al otro porque es un pobrecito, sino porque realmente sé quién es, ¿no? Porque ahí está Jesucristo, porque es un hijo de Dios, porque es imagen y semejanza, porque somos hermanos. Entonces esto le da un plus. El amor, por lo tanto, va más allá también de las fronteras. Y nos invita a tomar conciencia y a educar también en esto, en esta dimensión. La dimensión también fraterna que tenemos que tener. El amor, por lo tanto, la caridad, asegura los derechos humanos que nos lleva a la paz. No puede haber paz, ya decía Juan 23, si no hay justicia. Por lo tanto, el amor apunta a respetar y asegurar los derechos humanos. El amor, por lo tanto, también busca el bien común, una caridad que busca el bien común, en la cual todos los bienes también están orientados al bien común, ¿no? Esto no es nuevo, esto ya lo podemos ver en la misma encíclica, hablar sobre algunos padres de iglesia como San Juan Crisóstomo, o también últimamente San Juan Pablo II, ¿no? Él va a decir una frase que dice así: Dios ha dado a la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Entonces, aquí, pues en la caridad
como dice, ¿no?, una frase, la caridad comienza por el bolsillo. No solo es cuestión de palabras, de gestos, sino también de involucrar también mis bienes, involucrar mi persona, mi tiempo, pero también mis bienes. El amor nos invita a un nuevo orden mundial también, ¿no? En el ambiente jurídico, político, económico, escuchándolo más por esta frasecita, si tú la sacas de contexto, pues puede sonar otra cosa. Pero el contexto es dentro de la caridad, reestructurar estas grandes infraestructuras como el Fondo Monetario Internacional, que al último sabemos que muchas veces se han distorsionado y ya no favorecen a su objetivo principal. Bueno, el amor, por lo tanto, une culturas y sobre todo este paso que tenemos que hacer entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Que estamos muchas veces muy divididos. Pero al último, tengo una frase muy importante. Iba a decir, el mayor peligro del hombre es no amar. Tenemos dos opciones. O amamos o morimos. Solo el amor nos va a sacar de esta situación, pero un amor concreto, un amor con caras, un amor que se hace carne, como nos enseñó Jesucristo, ¿no? Que se hace prójimo. No es un amor de película o de novela o así de frase, ¿no? Bueno, después del ver, juzgar, pasamos al actuar. El actuar concretamente, ¿no? El amor en sus diferentes expresiones. En la apertura, una de las características, el amor en la política, el amor en el diálogo, el amor en el perdón, que se expresa en el perdón, y el amor en la religión. Bueno, en el capítulo 4 nos va a hablar de un corazón abierto al mundo. El ser humano no tiene fronteras, ¿ves? Tenemos la necesidad de comunicarnos, de descubrir la riqueza de cada uno. Esto es un mundo abierto, ¿no? Abrirse al otro, descubrir el valor del otro, descubrir la riqueza del otro. No estar mirándonos en el ombligo. Y para ello, pues tenemos que acoger concretamente al inmigrante. Y voy a poner 4 palabras importantes. Acoger, proteger, promover e integrar. Y una acogida gratuita. Claro, nos invita a ver las cosas buenas también que nos traen los hermanos inmigrantes, ¿no? No solo verlos como un invasor, no solo verlos así, o mal vistos así de esta manera, sino ver también la riqueza que nos trae en su cultura, en su historia, ¿no? Conocerlo para poder amarlo y también enriquecernos con ellos. De esta manera pasamos de lo local a lo universal. No solo pensando en un país, sino ya algo más grande, algo más macro, que es la familia humana. Y termina invitándonos que a los jóvenes no dejarse influenciar negativamente por las redes, porque, ya lo dije en la primera parte, las redes tienen cosas buenas, pero también cosas malas, de empañar nuestra realidad o parcializarla y ver al inmigrante como un enemigo. Bueno, capítulo 5, hablamos de la mejor política. ¿Estamos bien con el tiempo? Creo que sí. ¿O me va a avisar? Sí, estamos bien de tiempo. Sí. Y lo más importante, ¿se está entendiendo? Imagino que sí. Bien, entonces de ahí pasamos la caridad también en la política. Y este punto es importante porque uno puede decir política e inmediatamente esta palabra está tan deteriorada, tan mal vista, prácticamente no la queremos ni escuchar, ni política ni políticos. Pero pues hay que ser sinceros, el hombre es un ser político. No podemos, el hombre se organiza para llegar a algo, ¿no? Para obtener un bien. Por lo tanto, el Papa Francisco va a dar un plus y le va a dar la verdadera cara a la política, una espiritualidad política en su verdadera dimensión.
O sea, nos hace redescubrir lo que realmente es la política para poder verla como es. Y va a decir la política y quién es el político. Por lo tanto, va a definir la política como, diciendo así, es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. En cuanto a la política. Y en cuanto al político, ¿no? Que no queremos escuchar esa palabra, decir, o debería de ser, es un hacedor, un constructor con grandes objetivos, con una mirada amplia. Pero ante ello, también tenemos que reconocer dos enemigos. Por un lado, el populismo y por el otro, el liberalismo. El populismo, que usa al pueblo para sus intereses, ¿no? Usando de ella, y el liberalismo, que se pone al servicio de los más poderosos. Se podría decir, aquí el Papa, pues muchas veces le dicen que es de izquierda, ¿no? Pues acá se podría decir que está diciendo ni de izquierda ni de derecha. Busquemos al pueblo en sí, servir al pueblo, no servirse al pueblo. Entonces concretiza que una política, una verdadera política, no es tanto de izquierda, derecha, sino una política que realmente está interesada por el bien común, que está interesado por el pueblo. Por lo tanto, nos da unas pautas de cómo hacer una política que integre, una política que va a ayudar a esta fraternidad universal, a este objetivo, a este sueño, ¿no? Porque definitivamente, pues, no podemos dejar la política de lado. Es un elemento necesario. La política, por lo tanto, tiene que tener como centro la dignidad del hombre y la caridad social como eje. Tiene que afrontar problemas reales del mundo de hoy. Tiene que renovarse y reformar estructuras organizacionales como la ONU, el FMI. Y sobre todo una política que no esté sometida al mercado ni a los intereses de los más poderosos. Por ese lado, tiene que ser independiente de ello. Una política que se oriente a un orden político, a un orden social, que está movida por la caridad y por la solidaridad al bien común. Una política que no solo trabaja con los pobres, no solo trabaja por los pobres, sino trabaja con los pobres, o sea, incluye, en la cual los pobres son los protagonistas. Una política que une la esperanza y la confianza. Una política al cuidado de la vida y sobre todo de los más frágiles. Una política en la cual incluye, tenga en cuenta a todos y globalice los derechos humanos más básicos. Entonces, nos muestra cómo debería ser esta política para que se logre esta fraternidad universal. Bien, vamos avanzando al capítulo 6, el diálogo y la amistad social. Nos lleva a una cultura de encuentro, ¿no? Un mundo en el cual uno muchas veces parece que se desencuentra, nos invita a encontrarnos, alguna cultura de encuentro. Pero ante esto tenemos también dos enemigos. Uno es el relativismo y el otro es el consenso que quiere reemplazar a la verdad. Relativismo, si no hay una base, una verdad de por medio, pues creemos que todo es relativo, que todo el mundo tiene la verdad, va a ser difícil, ¿no? En este mundo del relativismo va a ser difícil llegar a un acuerdo. Y por lo otro, también saber diferenciar entre el consenso y la verdad. No es que porque todos digan que eso está bien, ¿no? Que todo un país esté de acuerdo que el aborto, o la mayoría, ¿no? Se da a aprobar porque está bien, no es que está bien. Cosas así. Saber diferenciar esto para llegar a un diálogo, a una amistad social. Aprender a dialogar es algo que nos falta
y concretamente lo vemos cada día, cada uno, ¿no? Sobre todo los que vivimos en fraternidad. Sí, Saber sí. dialogar, saber respetar el punto de vista del otro, saber ponerse en su lugar, reconocer sus derechos, reconocer la cultura, reconocer al otro y sobre todo buscar el bien común. Esto ya es una invitación a convertirnos, ¿no? A salir nosotros mismos. Es un diálogo, nos invita a un diálogo inclusivo, sobre todo con los más olvidados, ¿no? Y este es un reto porque generalmente, pues, si hablamos de diálogo, puede ser entre nosotros, los conocidos, pero ir más allá, a la periferia, esto sí es un reto, ¿no? Un diálogo que cure heridas, que cure y restablezca la paz. Y el mundo digital, que está muy en boga y que todo el mundo está inmerso en esto, pues es verdad que ayuda en algo, en acercarnos, pero no basta para un diálogo. No basta para un diálogo. No podemos creer que cuando yo me conecto a través de las redes, estoy creando fraternidad o estoy haciendo un diálogo. No. El diálogo es un diálogo más allá de presencial, un diálogo de encuentro. Y esto va más allá de las redes. Un diálogo en el cual se necesita la amabilidad que va a facilitar el encuentro. El último, capítulo 7 nos habla de caminos de reencuentro, ¿no? Se necesita artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de reencuentro. Y acá va a poner también como ejemplo a Jesucristo, que nos invita a perdonar 70 veces 7. Y nos habla del perdón. Para un reencuentro tiene que haber el perdón, la reconciliación. Pero una reconciliación de manera proactiva. No es una reconciliación que yo me quede con los brazos cruzados y espere que el otro venga, sino una reconciliación que me invita a salir, que me invita a ser proactivo, ¿no? A buscar la paz, a buscar la reconciliación. Sí. Y para ello va a haber 3 palabras, 3 ejes que van de la mano. Va a ser la verdad, la justicia y la misericordia, que van a ir juntas. No podemos separarlos. Para que haya un verdadero proceso de paz, encontremos la paz, tenemos que encontrar estos 3 caminos. Y uno depende del otro, uno se necesita del otro. La verdad, la justicia y la misericordia. Bueno, el perdón, hay una frase que siempre decimos, ¿no? El que perdona olvida. Entonces me causó gracia porque el Papa en el libro dice lo contrario, no, el que perdona no olvida. Y es verdad, no es tanto olvidar, no es tanto borrón y cuenta nueva, sino pues aprender de lo que pasó. Un perdón que vaya con una memoria, de reconocer que realmente uno lo ha hecho mal para no volverlo a repetir, ¿no? De asumir. Esto sería entonces el verdadero perdón. No tanto el perdón que olvida, sino el perdón que no olvida, pero que a pesar de ello aprende y reconoce sus errores, pero sobre todo, pues va a reparar también lo que ha hecho, lo mal que ha hecho, ¿no? Bueno, y para un factor más para que haya este perdón, tiene que haber algo que nos une, ¿no? Más allá del razonamiento, y decía el Papa ya Benedicto XVI, tiene que haber algo más, y esto es el lazo familiar. Esto es mirarnos como hermanos, esto es reconocernos como hijos de Dios, conocer como imagen y semejanza de Dios. Esto que nos une va a hacer posible el acercamiento al otro, ¿no? Y en este acercamiento, en este perdón, pues no va a caber, va a terminar diciendo, no cabe ya ni la pena de muerte, ni la guerra justificada. Esto también ya lo había hablado, sobre todo Sí. Papa Francisco en el Nuevo Catecismo, o mejor dicho, recalcando algunos puntos del Nuevo Catecismo. Bueno, termina con las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, ¿no? Definitivamente que la religión es algo muy necesario. El hombre es un ser religioso en sí, o sea, no podemos negar esto. Y la religión es religar, ¿no? La unión con Dios.
Y si reconocemos que venimos de un mismo Dios, podemos reconocer a otro como hermano. Nos reconocemos como hijos de un mismo Padre. Entonces, en eso vamos a reconocer la dignidad del otro. Por eso es importante trascender la religión, ver más allá. Y la Iglesia, más allá, no está llamada en realidad a hacer la política, pero sí a dar pautas, a enseñar el camino, ¿no? A buscar el bien común, el desarrollo integral del hombre, porque a la Iglesia le interesa mucho el hombre. Jesús se hizo hombre, ¿no? Y de ahí viene y sabe que en el hombre está Jesucristo. Sí. Por lo tanto, no podemos hablar de una iglesia desinteresada al hombre. Eso no sería iglesia, no sería religión. La religión nos lleva, por lo tanto, a su principio de amar a Dios y amar al prójimo. Y aquí se necesita una apertura también a la libertad religiosa de la unidad. El verdadero culto lleva al respeto, dice, de la sacralidad humana. El falso culto a la violencia. Es decir, también va a tocar este punto, ¿y de dónde entonces las guerras ocasionadas por la religión? Pues hay que saber bien que no es la religión mala, sino es la distorsión de la religión por algunos fanáticos y sobre todo en muchos casos terroristas que han distorsionado el fanatismo y ha hecho pues desastres, ¿no? Y esto no es religión. Dios quiere armonía, quiere paz, quiere que sus hijos vivan unidos. Por eso nuestro punto de partida tendría que ser reconocer un Dios, pero sobre todo un Dios que nos ama y que quiere lo mejor, nos quiere ver unidos y sobre todo quiere ver pues, que se respete la dignidad del hombre, ¿no? Y ya lo decía para la Iglesia, la gloria del hombre, de la gloria de Dios es el libro. Sí. Así es, Padre David, es verdad. Nos recuerdan acá que nos quedan 3 minuticos. Sí, tranquilo, Padre. Padre, yo quisiera hacerle una pregunta. Usted ha dicho, bueno, realmente son 2 preguntas, vamos a ver cuál de las 2 pudiera, ¿no? La primera, usted dice que en el capítulo 1 el Papa termina con la invitación a alimentar la esperanza. Entonces yo quisiera pedirle el favor, si puede así brevemente, ¿cómo puede una familia que ha perdido a sus seres queridos por la pandemia, que ha perdido el trabajo, que ha tenido que retirar a sus hijos del colegio porque no tiene con qué pagarles la mensualidad, cómo puede alimentar la esperanza? ¿Cómo? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, usted ha hecho mucha claridad entre política y político. ¿Qué es la política y quién es el político? ¿No? Ha hecho esta diferencia y gracias, ¿no? A mí me ha dado muchas luces. ¿Cómo podríamos ayudar o qué nos podría decir a quienes estamos siguiendo para que podamos tener como una luz partiendo de Fratelli Tutti, que se encuentra en la Feria Ricardo Palma, en el módulo de Paulinas, y los libros del padre David Pacheco también los encuentran en esta feria, Ricardo Palma? ¿Cómo podríamos iluminar desde el capítulo 5 para tener una buena selección de cómo hacer nuestra votación en las elecciones del mes de abril para un próximo presidente en nuestro país? Esas 2 preguntitas, ¿no? La de la esperanza y la de la política. Si puede, padre, así brevemente. Bien, en cuanto a la esperanza, ¿no? Bueno, hay 2 dimensiones. Por un lado, podemos poner esperanza en nosotros, ¿no? En nuestra capacidad, o podemos poner esperanza en los gobernantes, en el otro. Pero muchas veces vemos que somos limitados. Por lo tanto, la Iglesia siempre nos ha invitado a ir más allá. La esperanza en un Dios que no nos deja de lado. El cómo, pues, como decís, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. San Agustín, ¿no? Haz como todo depende de ti y reza como si todo dependiese de Dios. Nuestra esperanza, por lo tanto,
nos va a llevar una esperanza proactiva por nuestra parte, y por otro lado, la esperanza en un Dios que actúa y que no es indiferente y que nos va a ayudar de una u otra manera. Bueno, se puede hablar más, pero un poquito esto. En cuanto a lo político, bueno, primero desterrando esta idea que la política es mala, que lo político es algo negativo. No. Que lo han presentado así, nos han mostrado así, es verdad, con mucha razón. Pero en realidad necesitamos la política, y una buena política existe, siempre y cuando pues, reúne estos requisitos que nos dice Fratelli Tutti, ¿no? Que apunte al bien común, que apunte a la solidaridad, y por lo tanto que apunte también a verdaderos políticos que amen, un político que ame de verdad, ¿no? Por eso es importante también ver cuál es el currículo, conocer a los con quienes vamos a votar, Sí. y apostar, Sí. apostar también por la política, siempre y cuando reúna en estos programas, un programa que como nos presenta esta encíclica, que incluya a todos, una política que esté al servicio del bien común, que no dependa tanto del mercado, ¿no? Y que vele por los derechos del hombre. Entonces, con orientación de saber qué es la política, cómo debe orientarse y conocer bien al político, ¿no? Y sobre todo su principal característica es ser un político que realmente ame, porque en esas esferas tan altas, pues amar realmente es un reto Sí, ante tanta tentación, es verdad. ¿no? Padre, por acá nos preguntan también, la parábola del buen samaritano es sobre todo una actitud frente a la vida, es un modo de ser y es una actitud frente a la vida. ¿Cómo despertar esta actitud en los mayores, en las personas mayores, y cómo formar esta actitud en los jóvenes? Una pregunta que le hacen acá. Bueno, el buen samaritano hizo algo importante. Okay. Se detuvo a observar, mientras los otros dos, ¿no? el sacerdote y el levita, pasaron. Saber detenerse, saber contemplar, saber pararse, esto es importante. Ajá. Por ejemplo, por eso el Papa Francisco se detiene para ver el mundo cómo está. Si nosotros no nos detenemos a ver al prójimo, si no nos detenemos porque siempre estamos corriendo pensando en nosotros y hacer nuestras cosas, saber detenernos a meditar, a contemplar, a ver la necesidad del otro, salir de nosotros, va a ser el primer paso, detenerse y contemplar. Claro. Entonces va a surgir la necesidad y la caridad de hacer algo por el otro. Bueno, y lo otro, de hecho, que hay caminos, hay miles. Sí. Cuando escribí este libro del Buen Samaritano, ustedes lo analizan, Buen Samaritano tiene como 12 maneras de amar. Muchas maneras de amar. Una de ellas, ahí está. Una de ellas es el acompañar, ¿no? El otro es saber darse uno mismo, dar sus bienes, muchas maneras, y para eso también está el Buen Samaritano. Bueno, Padre, nos han dicho ya que debemos despedirnos. Ha terminado nuestro tiempo. Queremos invitarlos a visitar nuestra tienda virtual en la Feria Ricardo Palma, donde encontrarán esta encíclica del Papa, que es su testamento espiritual, y donde encontrarán todos los libros del Papa, del Padre David Pacheco. Todos cordialmente invitados también a las librerías Paulinas. Padre, muchas gracias y gracias a quienes nos han podido acompañar esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y Dios los bendiga a todos.